hoy, como ya les adelantamos un poquito, es la ansiedad. Me parece que está pues, en boca de todo mundo y que creo que también, a pesar de que se habla muchísimo de ella, a veces me parece que se habla de las maneras, no de la mejor manera de la ansiedad, ¿no? Es que he escuchado de todo, o sea, pensando en información que a veces uno ve en redes sociales, pues, ¿sabes? Como de que, por ejemplo, he visto como personas que ofertan terapia como para quitar la ansiedad, como para, ¿quieres dejar de sentir ansiedad? Tratamiento súper efectivo para tal. Pero a ver, pretender dejar de sentir ansiedad es como pretender dejar de sentir enojo o tristeza. O sea, es O de como, estar vivo, ¿sabes? claro, exacto, no se puede, no es la tirada. O sea, hay Exactamente. momentos en los cuales la ansiedad a través de, bueno, desde mi área, desde donde yo trabajo, podríamos decir que a través de procesos de aprendizaje asociativo se va como sobregeneralizando la respuesta de la ansiedad a contextos que ya no es necesaria, que ya no es útil. Pero ojo, tiene una gran utilidad y como que borrarla como para qué, ¿no? Al contrario, es necesaria. Totalmente, totalmente. No, discúlpame, estoy acá viendo. No, sí, no te Justo, preocupes, gracias por estar al pendiente. eso es importante, ¿no? La ansiedad de alguna forma forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y tiene una función también, ¿no? Pero cuando hablamos de ansiedad, pues, ¿qué es la ansiedad? ¿No? ¿De qué definición podríamos partir para decir esto es ansiedad? La definición que a mí más me gusta, porque es la que más sentido me hace y que creo que es la que más engloba cosas, es desde la perspectiva fisiológica, neurofisiológica. Ujú, O sea, ujú. entendiéndolo como una respuesta del cuerpo, ¿no? O sea, el cerebro detecta ciertas cosas. Ahorita, obviamente, ahondaremos en justo todo ese proceso. Pero sí, pues creo que es como la más, va directo al grano, creo, y explica muchas cosas y me gusta, porque quieras o no, no sé si a ti te ha pasado, pero una cosa que yo noto mucho como en mis consultantes es que algo que les genera mucha ansiedad, Ansiedad. irónicamente, es el no entender el porqué de la ansiedad. O sea, como pareciera que de repente aparece de la nada, a veces hay una causa evidente, a veces es como yo estaba bien, todo estaba tranquilo y de repente me empecé a sentir mal. Y el no entender por qué se da, cómo se da y no entender por qué se siente como se siente, esa incertidumbre creo que es algo que noto que pues incrementa más, ¿no? Como esta percepción de pues, más ansiedad, más preocupación, más rumia, más pensamientos intrusivos, porque bueno, cuando la ansiedad es como muy intensa al grado de un ataque de ansiedad o de pánico, como también se les conoce, pues la persona literalmente siente que se va a morir. Sientes Ujú. literalmente como si te estuviera dando un infarto. Yo he platicado con personas que han tenido este, infartos y que han sobrevivido, obviamente, afortunadamente, y que también han padecido ataques de ansiedad, dicen que sería muy complicado diferenciar uno de otro, o sea que se sienten muy, muy parecidos. Imagínate, tú estás teniendo un ataque de ansiedad, empiezas a sentir literalmente como si te fueras a morir, pues ¿en qué momento vas a poder regular eso, no? Se Claro, hace un círculo, un ciclo, muy claro. feo. Y específicamente en un estado en el que estás disregulado, ¿no? En donde no es sencillo procesar la información, ¿no? O incluso detenerte y decir, ok, esto que me está pasando es tal, 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 ¿no? Porque no estamos acostumbrados, más bien estamos acostumbrados y creo que tiene que ver también con algunas cuestiones sociales e ideas, ¿no? A que si nos sentimos incómodos, ¿no? O si hay algo que nos está pasando que dice alerta, Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues corremos, ¿no? O intentamos pelearnos con el mensajero, ¿no? El mensajero siendo como esa misma sensación que tenemos, o eso que estamos como sintiendo, ¿no? sí, sí, exacto. Y de hecho, si me permites ahí un pequeño paréntesis, que no se me pase, si por ahí algún consultante mío está viendo este live, ya sea en vivo o en repetición, seguramente le va a hacer mucho sentido con lo que voy a decir, porque cómo friego con eso, pero insisto mucho en entender que la relación entre los pensamientos y las emociones es bidireccional. O sea, lo que pensamos influye en lo que sentimos y creo que eso todos lo hemos experimentado y lo tenemos más o menos claro. Pero también al revés, y esa parte muchas veces se nos olvida. O sea, lo que sentimos también influye en lo que pensamos. O sea, si yo estoy en un estado de, pues en este caso de ansiedad,
los pensamientos que tenga van a ser poco realistas, van a ser sesgados por esa emoción. Voy a tener más pensamientos desagradables, catastróficos, de situaciones como muy, muy desagradables y no son tan realistas. Y ese es el problema, que a veces no logramos con facilidad poder como diferenciar. El cerebro realmente es al que se le complica, no es muy bueno diferenciando lo que es real de lo que no es real. Entonces, si tú te planteas en tu mente un escenario hipotético catastrófico, aunque no vaya a pasar, para el cerebro ya es como si lo estuviera viviendo, ya es como si estuviera pasando y obviamente va a reaccionar en función de eso. Entonces, ese es el punto. Es una relación bidireccional entre las emociones y los pensamientos. Justo, ¿no? Es como si la ansiedad coloreara tu vida, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Se puede volver como estos lentes a través de los cuales observas el Ujú, mundo, ¿no? ujú, ujú. Pero pues con esta coloración, ¿no? Con este tinte, con este color que pues es distinto, ¿no? Estás viendo de Sí, alguna forma el mundo a través pues de los ojos de la ansiedad. sí, exacto. Yo recuerdo que cuando estaba en la maestría hacíamos algunas prácticas y dentro de esas prácticas teníamos los tal vez famosos, realmente no sé qué tanto lo sean, pero los lentes borrachos, que son como Así. unos lentes que tú te pones y están diseñados para simular como si estuvieras borracho. De hecho, hay varios, hay unos para simular otras sustancias, etcétera. Pero bueno, pensando en los lentes borrachos, pues literalmente te los pones y ves todo pues raro, como borroso, como que pierdes la percepción de distancia y demás. Entonces, así funcionan también las emociones, la ansiedad y cualquier otra. Es como ponerte un filtro, como unos lentes a través de los cuales vas a ver la realidad distorsionada. La vas a ver, sí la vas a alcanzar a ver, pero muy distorsionada, muy distinta a como realmente es. Y ese es el problema con las emociones, pues como la ansiedad, ¿no? Que se siente todo tan real, tan tangible, tan literal, que uno da por hecho que eso es lo que va a pasar, pero se nos olvida que no, que los pensamientos son solo procesos internos y que pueden ser súper sesgados y equivocadísimos, ¿no? Por las emociones que experimentamos. Literalmente, ¿no? Y un pensamiento por sí mismo no te va a matar. El pensamiento por sí mismo no te va a hacer daño, pero a veces se siente como si así fuera, ¿no? Como de, Sí. me estoy teniendo este pensamiento, o estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Me voy a morir, ¿no? Así es Ujú, un poco, ¿no? ujú. Y la Sí, ansiedad es como esta, tal vez en términos un poquito más técnicos, ¿no? Como esta respuesta como de activación fisiológica, ¿no? sí, Que sí, sí, sentimos sí. que nos prepara ante ciertas cosas que pueden ser como consideradas como amenazantes, ¿no? Ujú. Pero como dijiste, ¿no? A veces esa respuesta se sobregeneraliza, o sea, la llevamos a otros ámbitos que pues realmente no son una amenaza, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas que no ponen en riesgo tu vida. Hablar en público, por ejemplo, ¿no? Es una situación a las que a muchas personas les da como ansiedad de forma pues, muy común, muy, muy, muy recurrente, pero acá es un ejemplo de una situación que no está poniendo tu vida en riesgo. Entonces, ¿qué tan útil es la ansiedad en ese contexto? Pues tal vez ya no tanto, ¿no? O sea, que te preocupes por preparar bien tu presentación y etcétera, pues es importante, pero que lleves esta sensación como más allá, como al grado de, ¿sabes? Como de no poder ni siquiera hablar en público. Hay personas que se congelan o que lo evitan. Ese día casualmente no llegué, ¿no? Por ejemplo, Exacto. o me enfermé o qué sé yo. Entonces, pues sí, 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 sí pasa mucho esa sensación. Es muy, se me fue la palabra, como muy, no invalidante, como cuando algo te pasa y que ya no puedes seguir como con tu vida. Muy, Sí, es como que interfiere, ¿no? Interfiere sí, o sí, bloquea como cualquier intento, ¿no? sí, mucho. Porque se crean como estos loops o bucles, ¿no? O círculos viciosos, ¿no? Donde Exacto. nos quedemos enfrascados en eso y hacemos cosas tal vez desde la desesperación, desde la misma ansiedad para quitárnosla, como si nos la fuéramos a arrancar, pero Ujú, acabamos ujú. atacándonos a nosotros mismos de cierta forma, ¿no? O a nosotras mismas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué crees que nos podrías contar, Gerardo, un poco como sobre cómo funcionan biológicamente o como fisiológicamente, cuáles son los procesos detrás de la ansiedad? Ok, ok. Ese tema me gusta mucho. Es algo complejo. Voy a tratar de sintetizar lo más que se pueda. Sé que solo tenemos una hora, pero podría darnos para horas y horas, ¿no? Ese tema. El primer punto a entender es que, como bien decías al inicio,
es una respuesta natural, evolutiva, necesaria, útil, funcional. O sea, la necesitamos, de algo sirve. Gracias a la ansiedad, pues la raza humana ha prosperado. Bueno, y no solo la raza humana. Bueno, habría que diferenciar estrés de ansiedad, pero vamos, que es una respuesta necesaria. Es útil, nos ayuda. ¿De qué nos sirve? Pues de protegernos, de prepararnos, de afrontar situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida. Esa es como la función básica, la primaria, la principal. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por pasos, si te parece bien, ¿no? Eh, el primer paso es cuando nosotros, específicamente nuestro cerebro, que es como nuestro CPU, detecta a través de nuestros sentidos alguna situación que interpreta objetivo o subjetivamente como de peligro potencial, ¿no? Un ejemplo de una situación de peligro objetivamente hablando puede ser pues que te van a atacar, te van a golpear, te van a asaltar, un león te está persiguiendo, un perro agresivo te está ladrando, ¿no? Etcétera. Y situaciones subjetivas, pues tareas, trabajo, tener muchas consultas un día y no saber ni a qué hora vas a comer, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hago esa diferenciación como para fines prácticos entre la parte objetiva y subjetiva, pero para el cerebro da igual, para el cerebro es lo mismo. Entonces, detecta una situación de riesgo potencial, de peligro, de algo que tal vez puede poner en riesgo tu vida. Bueno, la amígdala es la que se encarga, una parte de nuestro cerebro es la que se encarga de interpretar esa situación como peligrosa. Entonces, de ahí, pues manda el mensaje, digamos que directamente al sistema nervioso central, más específicamente al sistema nervioso simpático. Y de lo que se encarga es como en general de mandar la orden como fisiológica de, oigan, hay peligro, prepárense, preparen todo, hay peligro, algo va a pasar, ¿no? Algo puede pasar, puede que necesitemos, pues, no sé, pelear, huir, luchar, etcétera, ¿no? En libros y en clases, mucho recordarán tal vez esta famosa respuesta de lucha o huida, ¿no? O del eje HHA, que bueno, es el resumen de lo que pasa un poco como en el cuerpo. Entonces, cuando ya la amígdala detectó este peligro, empieza a través de señales nerviosas, como eléctricas, como funciona nuestro cuerpo en general, bueno, químicas y eléctricas empiezan a mandar como señales para que nuestro cuerpo se prepare. Lo primero que pasa es que se empieza a liberar cortisol y adrenalina en sangre, ¿eh? Eso es lo primerísimo que pasa. Ya una vez que empieza este proceso de liberación de estas hormonas en sangre, lo siguiente que pasa es que hay una serie de respuestas fisiológicas y vamos a ir punto por punto, ¿no? Voy a abarcar como los más comunes, como los más normales, digamos. Hay algunos, las personas pueden experimentar la ansiedad de forma un poco distinta, pero voy a abordar como los puntos más normales, los más comunes. Lo primero que pasa es la hiperventilación. Empezamos a respirar más rápido, empezamos a hacer respiraciones muy características, como respiraciones veloces y cortitas. Y tenemos esa sensación como de que no estamos jalando suficiente aire, ¿no? Eso es una respuesta que el cuerpo hace. Su intención es ayudarnos a captar más oxígeno, o sea, literalmente respirar más para que entre más aire a los pulmones y para que los alvéolos capten pues oxígeno y lo manden a la sangre, ¿no? ¿Por qué el oxígeno? Es importante ese punto, porque en este tipo de situaciones de emergencia, digamos, funciona como el combustible, como la energía que necesita el cuerpo para funcionar extra, ¿no? Es como, más allá de las proteínas y de todo este rollo metabólico, el oxígeno es como un combustible para el cuerpo. Funciona con oxígeno, necesitamos oxígeno para funcionar, ¿no? Sí, yo pienso como ahorita que hablábamos de esta función evolutiva, ¿no? Primitivamente, pues sería tal vez escapar del depredador, ¿no? En este Ajá, caso, como nuestros exacto. antepasados, sería, Sí, pues, obtener más oxígeno para tener la energía, por así decirlo, para poder escapar y ponernos a exacto. salvo, ¿no? Ujú. Sí, sí, escapar, nadar, correr, escalar, ¿no? Un árbol, una pared, un muro, un algo. Entonces sí, esa es la función, ese es por lo que el cuerpo necesita en esos momentos más oxígeno. Ahora, ya hay oxígeno en sangre, pero ¿qué necesita el cuerpo? Necesita que llegue a todos lados. Entonces se activa como la siguiente etapa, digamos, en la que empieza el corazón a bombear pues sangre más rápido, lo que conocemos como taquicardia, esa sensación de que el corazón empieza a latir más fuerte y más rápido. Se siente muy feo para quienes lo han experimentado. Todos lo hemos experimentado. Para quienes lo han experimentado derivado de un
evento relacionado a la ansiedad, se siente bien raro porque es como de la nada de estar sentado de repente, pum, pum, pum. Si corres una cuadra, pues vas a sentir esa sensación, pero hay una explicación muy obvia del por qué. En la ansiedad pasa así, en reposo, lo cual pues se siente muy desagradable, pero la función es justo hacer que esa sangre llegue a, o sea, ese oxígeno en sangre llegue a todos lados en el cuerpo. Esa es la función de la taquicardia, ¿no? Bombear más rápido para que esa sangre alcance pues todos lados. Después, bueno, de la mano también estamos hablando, ojo, o sea, todos estos pasos que voy a ir mencionando, estamos hablando de segundos, ¿eh? O sea, aunque lo estoy poniendo como en etapas para que quede un poco más claro, estamos hablando de que todo pasa en cuestión de 5 segundos o menos. O sea, es realmente una respuesta muy, muy rápida. Pero bueno, después sigue pues la tensión muscular, que tiene el objetivo de preparar al cuerpo para actividad física intensa a corto plazo, ¿no? Como sin previo aviso, digamos. Como de, Que puede ser la tengo que lucha o comer. la huida, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Puede ser la lucha huida, puede ser cualquier cosa que implique una demanda física, vamos a necesitar que los músculos estén preparados. Pero, como en la mayoría de los casos, cuando hay ansiedad subjetiva, pues no estamos realmente necesitando hacer uso de esos músculos en ese momento. Entonces empieza a acumularse pues algunas sustancias, algunos metabolitos en los músculos y esta tensión comienza a convertirse o en dolor o en temblor, ¿no? Por eso muchas veces ante la ansiedad las manos empiezan a temblar. Es ese exceso de metabolitos que se van acumulando en los músculos que ayudan a que estén más rígidos, más tensos, por si hay que usarlos, pero generalmente no los usamos, porque bueno, a veces si alguien te está persiguiendo, así pues sí, pero si la preocupación viene, o sea, si la ansiedad se derivó de un evento académico, escolar, profesional, ¿no? Del trabajo, así, pues no es como que vayamos a usar los músculos, por eso se siente así esa tensión, principalmente en cuello, en hombros y en mandíbula. Esa sensación a veces de que tenemos de que estamos apretando, rechinando los dientes, que bueno, y a veces pasa, evoluciona, digamos, como al bruxismo, que es cuando esta tensión muscular queda acumulada sin usarse, el cuerpo busca la forma de sacarlo y a veces la forma que encuentra es cuando estamos dormidos, por eso el bruxismo, que es como el apretar los dientes o a veces incluso rechinarlos, Ujú, ujú. que bueno, también tiene como sus consecuencias, sus secuelas, digamos. Bueno, toda la ansiedad, ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, eso pasa con los músculos. Después, como nuestro cuerpo, nuestro metabolismo está funcionando más rápido, está funcionando extra porque está como en modo de emergencia. Se activó como este interruptor imaginario, que es como un botón de pánico, ¿no? Como el botón rojo de emergencia. Entonces, el cuerpo empieza a funcionar pues más rápido, más intenso, más potente, lo cual eleva nuestra temperatura corporal cuando el cerebro detecta que nuestra temperatura está elevándose, lo cual podría ser peligroso, como cuando estamos enfermos y nos da fiebre, eh, activa un mecanismo de termorregulación, que es el principal que los humanos tenemos, que es la sudoración. Entonces empezamos a sudar. Y principalmente empezamos a sudar en aquellos puntos principales de termorregulación, que son los pies, manos, axilas y cabeza. Son como los principales, como las principales zonas de termorregulación. Ahorita que viene ya empezando época de frío, hagan la prueba. Con que tengan sus pies y sus manos calientitas, el cuerpo anda como si nada, el resto del cuerpo anda como si nada. Entonces, eso hace el cuerpo. Es como, oh, estamos entrando como, está elevándose la temperatura, estamos trabajando extra, este, pues vamos a sudar, ¿no? Para refrescar un poquito y para nivelar un poquito la temperatura, como el agua que se utiliza en los reactores nucleares o el agua que se utiliza para mantener refrigerados esas supercomputadoras de la cual sale el famosísimo ChatGPT y todas esas inteligencias artificiales que tanto nos gustan, pues así funciona un poco el cuerpo también, ¿no? Bueno, y aparte, el sudor en las manos puede, y en los pies, pero ya más actualmente también puede tener funciones evolutivas como un mejor agarre, ¿no? Eh, ¿Has visto que cuando estás mucho tiempo en el agua, las manos se te empiezan a poner como de viejito? Eh, Se ha teorizado más recientemente que puede ser una respuesta del cuerpo evolutiva, justo para eso, para mejorar el agarre La en, agarre. Ujú. en ambientes húmedos y demás. Entonces, igual, el cuerpo, una de las funciones del sudor también, cuando tienes las manos mojaditas, depende de con qué las tienes mojadas. Si las tienes mojadas con aceite o mantequilla, se te va a quedar cualquier cosa. Pero si es con sudor y con los minerales que el sudor trae también,
sí pueden llegar a mejorar un poco el agarre. Pero Y bueno, ahora, eso con todo pasa. esto que estás diciendo, perdón, te voy a interrumpir tantito, Por Gerardo, favor. Sí. para quienes vayan llegando, si es que hay alguien que llega en este punto del video, de la transmisión, sepan que Sí. estamos hablando, bueno, está hablando Gerardo de la fisiología de la ansiedad, de cómo funcionan los procesos biológicos, ¿no? De la ansiedad. Ujú, Somos Nido Comunidad, una red de ujú, especialistas en bienestar. Y bueno, quería sumarme nada más a comentar que todo esto que estás comentando, evidentemente, pues representa un gasto de recursos, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? sí, Es muy desgastante, ¿no? Porque evidentemente se necesita energía para esto, sí, ¿no? Para sí. todo esto que está sucediendo, para la activación del simpático, ¿no? Que es como, que coordina como, o regula como la activación o la excitación de todos estos sistemas. Ujú. Eso es energía, es un gasto de energía y va a tener consecuencias, ¿no? Sí, sí, exacto. Consecuencias a corto, mediano o largo plazo, pero al final, pues te va a pasar factura el cuerpo. Es como correr un motor sin aceite, ¿no? Exacto. Eh, o con poco aceite. Entonces, sí, voy a irme un poquito más como rápido para que nos dé tiempo de comentar otros puntos muy importantes. Otras cosas que pasan, bueno, esta sensación de confusión, como de no sé bien dónde estoy, qué está pasando, no recuerdo exactamente cómo llegué aquí, etcétera, suele ser por un desequilibrio entre dióxido de carbono y oxígeno en sangre. Empiezas a ver más oxígeno en sangre y disminuyen los niveles de dióxido de carbono, lo cual, pues, genera esta sensación como de confusión y mareo, incluso, ¿no? Eh, por otra parte, las pupilas se dilatan, lo cual permite que mejore la visión periférica y que entre más luz, pues para ver lo que tengamos que ver, ¿no? Para poder ver claramente el problema o el peligro que estamos afrontando. Y por último, me gustaría terminar con algo que creo que es como lo que la gente más suele detectar, y es el estómago, ¿no? Mucho tal vez hemos escuchado, tal vez no tanto, pero que el estómago es como nuestro segundo cerebro. Y es muy cierto, nuestro estómago tiene su propio sistema nervioso, tiene sus propias neuronas. En el cerebro, digo, en el estómago se libera gran parte de los neurotransmisores y hormonas que necesitamos, etcétera. Entonces, bueno, es muy cierto que el estómago es como nuestro segundo cerebro. Y pasan cosas curiosas cuando en el estómago cuando estamos ansiosos. Para empezar, el cuerpo detecta que ante la ansiedad estamos en modo emergencia y la digestión en ese momento no es prioritaria. La digestión en ese momento es un lujo. El cuerpo lo que nos necesita es sobrevivir. Entonces, pueden pasar varias cosas cuando hay ansiedad en el estómago. Puede que pase que o el cerebro mande la señal como, ¿saben qué? Saquen lo que haya ahí. O sea, no importa que haya, sáquenlo. Entonces, nos da diarrea o nos da náuseas y vomitamos. Porque para el cuerpo no es necesario, no es esencial la digestión en ese momento. Lo esencial es sobrevivir. Entonces, como, oye, el proceso de digestión implica, como bien dices, mucha energía, sangre y demás, cosas que no son necesarias en ese momento. Entonces, ¿sabes qué? Para afuera todo lo que hay ahí. Sí, y O, recordar también, creo que aquí me ajá, parece importante esta precisión de que la sí, sangre está siendo bombeada pues, hacia las extremidades, ¿no? Justo como ujú, para preparar esta respuesta de hacer algo, de actuar, sea correr, huir, lo que sea, ¿no? Pero ujú, entonces, pues el cerebro, perdón, el estómago, que es el segundo cerebro, dicen, ¿no? Por ahí, sí. pues se queda con un déficit también de sangre, ¿no? Para llevar a cabo estos procesos como la digestión, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, derivado de ese déficit, puede pasar que o vomitamos o nos da diarrea en el momento, o, bueno, diarrea o no necesariamente, pero sí una urgencia de vete al baño ya, ahorita. O se detiene el proceso digestivo. Se detiene, dejamos de digerir adecuadamente la comida, se empieza a acumular, nos estreñimos, no podemos ir al baño, y como se empieza a acumular pues, la materia fecal, orgánica y demás, empieza la proliferación bacteriana lo cual después puede desembocar en, ahora sí, diarrea, que son como estos episodios intercalados entre estreñimiento, diarrea, que es lo que coloquialmente conocemos como colitis nerviosa, ¿no? Que aparte, como consecuencia también del estreñimiento, pues viene acompañada de inflamación, de gases, de malestar, de etcétera, etcétera. Y ahora, una que me gusta un montón, una sensación que me gusta, o sea, porque sí me gusta cómo se siente, la verdad, debe reconocerlo y además me parece muy interesante saber por qué se siente como se siente, y es esta sensación como de mariposas en el estómago, Mm. ¿no?
esa sensación que sentimos cuando vamos en un vehículo a alta velocidad o cuando vamos a Six Flags o cuando nos enteramos de una noticia como fuerte o cuando estamos ansiosos. Y esa sensación de mariposas en el estómago es la combinación de dos cosas principalmente. Por una parte, los músculos del estómago y como los que rodean el intestino y forman parte del intestino, pues empiezan a, sí, pues a ir más rápido, como saquen lo que se tenga que sacar y como que ahorita eso no importa, etcétera. Y esa sensación es en parte lo que sentimos y por otra parte también es nuestra sangre saliéndose del estómago, o sea, del estómago, de nuestro intestino grueso, delgado, etcétera, saliéndose de ahí para irse principalmente a la cabeza, a los brazos y a las piernas. Entonces, esa sensación de mariposas en el estómago no es más que eso. Son tus músculos activándose en el estómago trabajando extra y la sangre saliéndose de ahí para llegar a otros lugares que en ese momento puede que sean más necesarios. Y bueno, la boca seca. La boca seca es una explicación mucho más simple. Simplemente tu cuerpo dice, eso ahorita no es prioridad, el proceso digestivo no es necesario justo ahorita, el proceso digestivo empieza justo en la salivación, entonces se inhibe la secreción de saliva de las glándulas. Oye, y creo Entonces, que justo, ajá, bueno, te dejo terminar y ahorita comento yo sí, algo. no, Ujú. solo como aterrizar que el sistema digestivo es uno de los que principalmente empiezan a verse afectados a corto plazo. A largo plazo podremos hablar de el sistema circulatorio, ¿no? Hipertensión y muchas otras cosas que pasan cuando el corazón trabaja extra más de lo que debería. Pero sí, en consulta probablemente se escuche mucho, pues sí, problemas del estómago van bien de la mano con problemas de ansiedad. Eso, ¿no? Y a eso iba justo, ¿no? Porque hablamos de la fisiología de la ansiedad, pues precisamente porque eso nos va a ayudar a detectar qué es ansiedad también. Estas respuestas de las que está hablando Gerardo, ¿no? Esta sudoración, incremento de la frecuencia cardíaca, Ujú, síntomas estomacales, la respiración, ¿no? La respiración como más agitada, ¿no? Todo eso nos está indicando algo, ¿no? Se está llevando a cabo ahí un proceso ansioso o de ansiedad, ¿no? Y es una forma como de detectarla. Que muchas veces también las personas que viven, bueno, yo diría, todo el mundo vivimos con ansiedad, ¿no? Pero las personas que experimentan dificultades con la ansiedad, la misma interpretación de estas señales ujú, les dispara más ansiedad también, ¿no? Yo lo que he ujú. notado es, eh, estas mismas señales se pueden disparar ante otras cosas también, ¿no? Sí. Corrí, entonces termino de correr, obviamente, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca se incrementó, ¿no? Ujú, Pero entonces me doy cuenta de estas palpitaciones, ¿no? Y lo interpreto como de, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué me está pasando? Yo eso es algo que notaba mucho, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿No? ujú. Sí, exacto. Me estoy agitando, estoy ansioso, ¿no? Y Sí. empieza a operar como toda esta rumia, ¿no? Que es esta serie de pensamientos sobre qué Ujú. va a pasar, ¿no? Tengo que quitarme esto, tengo que deshacerme de esta experiencia, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso que describes, de hecho, tiene un nombre. Lo conocemos como ansiedad interoceptiva, cuando el estímulo desencadenante tiene que ver con una sensación física que a través de aprendizaje asociativo el cerebro confunde con estoy ansioso, cuando no estás ansioso, corriste. ¿Me explico? De inicio, pero ahora sí ya estás ansioso, ¿no? Porque Ah, por esta sí. aplicación, por esta, ajá. Exacto, exacto, porque eso desencadena la ansiedad y como dices, la rumia y el qué me está pasando, no manches otra vez, bla, 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 la terapia no me está funcionando, ¿qué está pasando? Y entonces tenemos un cuadro de ansiedad ya con todas sus letras. Que nos lleva a otra parte de la que habíamos hablado un poquito al principio, que es como el aprendizaje, Ujú. Sí. porque la ansiedad, pues, es un proceso evolutivo, es algo funcional que nos permite sobrevivir de inicio, ¿no? Ujú, Pero es una respuesta que a veces, como decíamos, se sobregeneraliza. ¿Cómo es ujú, que se sobregeneraliza? O cuando decimos esto es que esto se extiende a otros ámbitos de nuestra vida donde no necesariamente estamos en peligro, y eso es porque aprendemos esto. ujú, Aprendemos ujú, a responder de esta manera por ciertos condicionamientos, se dice, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. ¿No? Estas asociaciones o cadenas de asociaciones que van sucediendo que nos hacen interpretar algo como esto es peligroso, ¿no? Eh, Ujú,
enfrentarme a un público, hablar a un público, ¿no? Es algo que se puede llegar a sentir como que me estoy muriendo casi. Sí, sí, exacto, porque como bien dices, a través de aprendizaje asociativo, condicionamiento, de hecho específicamente condicionamiento clásico, vamos asociando ciertos estímulos, ciertas respuestas, ciertas sensaciones a cosas. El ejemplo que suelo usar mucho en terapia es, por ejemplo, la alerta sísmica, ¿no? Que es un estímulo sonoro que muy al principio, quienes tengan edad suficiente recordarán que antes no existía la alerta sísmica. Se implementó por ahí, no recuerdo bien en qué año, y cuando se empezó a implementar, pues al principio era como de, ¿qué suena? ¿Qué es eso? Suena raro, suena fuerte, ¿no? Claro, hubo como una campaña algo de concientización de que, a ver, la alerta sísmica suena de tal forma y demás, pero al principio como que el cerebro no reaccionaba tan bien. A lo que sí reaccionaba de forma natural y evolutiva era ante el movimiento telúrico y ante ver que se te empiezan a caer cosas encima, pues córrele, ¿no? Pero a través de distintos ensayos, por ensayos me refiero como a distintos temblores, ¿no? En los cuales sonaba la alerta sísmica y un minuto más o menos después empezaba el temblor. El cerebro entendió perfecto la asociación y dijo como, ah, ok, yo ya sé que cuando se escucha ese wow, wow, significa que va a temblar. Y entonces la respuesta fisiológica se da ante el estímulo, ¿no? Ante ese estímulo, el del sonido. Ya no es necesario que nos sintamos fisiológicamente activados hasta que empiece a temblar. Ya desde que empieza a sonar el sonido, ya nos activamos. Ese es un ejemplo de cómo se da un proceso de condicionamiento clásico, de aprendizaje asociativo, y con la ansiedad pasa lo mismo. Lo vamos asociando a ciertas situaciones, a ciertos contextos, a momentos, a fechas, a personas, a lugares, a eventos, y ya se va dando como una respuesta automatizada, ¿no? Como Exacto. de, ya, en automático pasa. Ya estoy ante un público, ya sé que en el pasado me fue ansioso estando ante un público, tal vez ese es un contexto distinto, pero el cerebro no lo detecta e igual va a detonar como toda esa serie de sensaciones. Sí, o qué pasa cuando a alguien se le ocurre por ahí poner la alerta sísmica de tono del celular, ¿no? Oh, sí, que ahorita ¿No? creo que ya está hasta penado, pero en su momento estaba hasta de moda hacer eso. Y entonces vamos en el metro, ¿no? Suena el celular, suena la alerta sísmica y Ujú, empezamos a sentirnos, ¿no? Ansiosos, empezamos a decir, ¿qué está pasando? ¿No? ¿No? ujú. Incluso a veces cuando ya sabemos que es el tono del celular, hay algo que desencadena en nosotros, que se triggere o que se detone. Y Claro, es que primero viene la respuesta a la reacción fisiológica y ya después el procesamiento cognitivo, como decir, ah, no, es el tono del celular de ese güey que viene sentado enfrente, ¿no? Y es cuando entonces decimos como, ah, ok, listo, entonces no era eso. Pero la respuesta es automática, es un reflejo prácticamente. y aquí hay algo que también quiero comentar, que es aprendemos pues, por estos condicionamientos, por condicionamiento clásico, ¿no? O por este aprendizaje directo, pero también, pues, el rol del lenguaje, ¿no? El rol del lenguaje acá, ¿no? Que a veces Sí. tiene que ver también con algunas creencias, ¿no? O con cosas que nos dicen, ¿no? Que no Sí. experimentamos de primera mano, pero ¿qué sucede si eh, en la familia tal vez hubo una pérdida generaciones atrás, ¿no? Que Ujú, tiene que ver con, pues, con algún vehículo, digamos un tren, ¿no? ujú, ujú. Entonces se genera como este mito en torno a los trenes y lo peligroso que son, ¿no? Claro, Y eso también puede ser como asociado con esta respuesta, ¿no? sí, 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 exacto. Trenes, aviones, animales, situaciones en general se pueden asociar muy fácilmente. Sí, sí, así funciona el cerebro. Es importante entender que así está diseñado evolutivamente, porque eso es útil, nos ayuda a sobrevivir. Pero hay momentos en los que se sobregeneraliza, como bien dices, y entonces ya deja de ser adaptativo y deja de ser funcional. Totalmente, ¿no? Y creo que yo sigo poniendo el acento como en el lenguaje, ¿no? Porque por el lenguaje también se transmiten muchas cosas, ¿no? Es muy útil, ¿no? Sí. Porque nos permite, pues, aprender de una manera distinta, tal vez no por experiencia directa, ¿no? No por este condicionamiento clásico, ¿no? Pero también se crea como esta red de asociaciones entre diferentes estímulos, ¿no? Y hasta se modifica como la función que tienen estos estímulos, ¿no? Ujú, ujú, Para, para lo que, digamos, en una familia puede ser un tren, ay, qué lindo tren, ¿no? En ujú. otra familia es un tren, es el causante de que tu abuelita no esté aquí, ¿no? Y es una tragedia, ¿no? Y Sí, sí. está enfocado ahí también.
Exacto, sí, se dan esas asociaciones como Navidad, ¿no? Para algunos es como, ay, qué padre, ya va a ser Navidad, qué bonito, cena, familia, regalos. Y para otras personas es como, no, Navidad, qué tortura, ya no está mi familia, ya no está mi mamá, ya no está mi papá, o qué sé yo. Un mismo estímulo puede significar cosas muy distintas según la historia de aprendizaje de cada quien. Exactamente, ¿no? Y hablando un poco del tema de familia y de las relaciones y la pareja, ¿no? Ujú, Algo que he notado también es que hay familias donde está la ansiedad ahí presente. Bueno, en todos lados está la ansiedad, ¿no? ujú, sí, Pero para mí es importante ver cómo a veces se organiza la familia en torno a la ansiedad, ¿no? O las parejas en torno a la ansiedad, ¿no? Cuando hay sí, conversaciones que se tienen que tener en la pareja, que tal vez son incómodas, ujú, ¿no? Y ujú, que no podemos sentarnos a tener por no querer enfrentarnos a esa incomodidad que es, me siento ansioso, no me siento seguro o segura para tener esta conversación, ¿no? ujú, O de sí, repente también cómo llegamos a pensar ujú, en nuestra pareja como si fuera una amenaza, ¿no? O ese depredador, que no es, sí, realmente es nuestra pareja. Entonces, ajá, un cariñito se puede convertir en la peor agresión de todas, ¿no? claro, claro. Evidentemente, sí trazo la línea con la violencia, porque también ese es otro tema, Ujú, ¿no? ujú, Una persona que ha vivido una historia de violencia en su infancia, pues tal claro. vez haya aprendido ciertas respuestas. Sí, pero es evolutivo, es supervivencia básica, obvio. Y tal vez eso determine la manera en la que se relaciona con las demás personas, ¿no? Dígase Sí, familia, dígase pareja, ¿no? Eh, exacto. y al final a veces cuando estamos, pues, una relación bueno, cuando estamos estableciendo una relación, contacto con alguien, Ajá, también hay una parte como de vulnerarnos, de poder abrirnos emocionalmente, ujú, ujú, que a veces no es posible, ¿no? Porque sí, una de las partes está evidentemente como en estado de activación fisiológica todo el tiempo, ¿no? ujú, Entonces, ujú. para esta persona es como todo es amenaza, todo es amenaza, todo es amenaza. Y qué difícil se vuelve que dos personas o más personas conecten cuando todo es amenaza. Sí, de entrada ya hay que decir que la convivencia entre humanos de por sí es bastante complicada. Eh, Pero si aparte le vas sumando todas estas cosas, sí se vuelve más complicada porque esta respuesta se va sobregeneralizando y aquellas conversaciones que podrían tal vez ser incómodas pero productivas, pues mejor las evito, mejor no las tengo y el problema, pues el problema subyacente y sigue y lo cual a su vez genera más ansiedad después. Por eso justo también el tema sí, de la evitación experiencial, ¿no? Como de evitar, quiero como huir de esas sensaciones que no me gustan, quiero evitar exponerme a esas situaciones que me hacen sentir eso que no me gusta sentir, que por lo general es lo que suele mantener e incluso empeorar el problema. Precisamente, ¿no? Y hablando de esta habitación experiencial, Ujú, bueno, también recordar que a las personas que nos están observando, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos hablando sobre la ansiedad, lo pueden dejar acá y ahorita lo abordamos. De hecho, ya nos llevamos casi 50 minutos, imagínate, de charla de este tema, ujú. ¿no? Sí, Pero bueno, hablando de evitación experiencial, eso sí. me conecta también con esta pauta, ¿no? Que a veces cuando las personas experimentan dificultades con la ansiedad, tienden como a reducir como su repertorio conductual, ¿no? Es decir, a Sí. las cosas que hacen en general, ¿no? O sea, la persona, retomando el ejemplo que tú dijiste al principio, ¿no? La Ujú, persona que experimenta ansiedad al hablar frente a un público, ¿no? ujú. A lo mejor va a empezar a huir de estas situaciones, hablar en público, Exacto, hablar en público, exacto. hablar en público, ¿no? Y se va Sí. dando como una progresiva, pues de alguna forma retirada de su vida al final, Ujú, ¿no? ujú. Sí, de actividades que sí, que uno deja de hacer cosas. Digo, de hecho, pues llega un momento en el que a veces cuando la ansiedad se generaliza tanto, las personas dejan de salir de su casa, como en la agorafobia, por ejemplo, ¿no? Dejas de salir porque salir te hace sentir mal. Y curiosamente, el evitar salir está de cierta forma reforzando esta respuesta de ansiedad, reforzamiento negativo en este caso, ¿no? Exactamente, Y se ¿no? Porque consolida, sí. De hecho, hay incluso un fenómeno, es un poco complejo, no me voy a
no voy a usar los 10 minutos que nos quedan para explicarlo, pero hay un fenómeno que se llama incubación de la ansiedad, que en pocas palabras significa que si tú evitas o escapas de lo que te está generando ansiedad cuando estás sintiendo ansiedad, la próxima vez que tú te expongas a ese estímulo, la ansiedad va a ser más intensa. En pocas palabras, eso significa. Por eso digo que la evitación suele no solo mantener, sino a veces empeorar estas como crisis o estas sensaciones de ansiedad. Y precisamente tomando en cuenta estos 10 minutos, digo, acá también vamos a hacerles un poquito publicidad, vamos a tener un segundo live donde Sí. vamos a ahondar tal vez desde otras perspectivas en la ansiedad, ¿no? Pero a partir de estos patrones que estamos notando y los que estamos hablando, ¿no? Como, ¿qué estrategias se te ocurren que podríamos dar? Que Ujú. bueno, contextualizando que esto no es algo sencillo y no es una cuestión de recetas o de Sí, fórmula. Eso es algo que queremos dejar bien en claro, ¿no? Y que habíamos platicado antes, ¿no? sí. Que no es como que hagas esto y la ansiedad se va a eliminar. Ya vimos que es algo que forma parte de la vida y que es una respuesta natural también, ¿no? Pero, ¿qué podría ayudar tal vez, ¿no? A cambiar nuestra relación con la ansiedad? Ujú. Eh, para empezar, yo quisiera comentar que muchas veces estas sensaciones desagradables, como lo es la ansiedad, más que el problema en sí, suele ser un indicador de que algo no anda del todo bien en nuestra vida. Entonces, y de hecho, ante situaciones en las cuales la ansiedad se presenta sin razón aparente, entre comillas, como de la nada, cuando eso suceda, yo siempre recomiendo como de haz una pausa como de todo, de ti, de tu vida, y detente a pensar qué cosas en tu vida actualmente no están bien, cuáles no te están gustando, qué no te está agradando de tu vida actual. Tener suficiente tiempo libre, actividades recreativas, ver a tu familia, contactar con cosas importantes, un trabajo que te guste, qué sé yo. Pero empezar por explorar, porque muchas veces la ansiedad funciona como este indicador. La ansiedad, junto con la depresión y junto con varias otras cosas, yo lo veo como, a veces en consulta explico como esta analogía del tablero en el coche, ¿no? De que si de repente se te prende una lucecita en el tablero, a lo mejor no sabes exactamente qué significa esa lucecita, pero es un indicador de que algo no anda del todo bien y que lo tienes que llevar a revisión con un mecánico para que él pues identifique cuál puede ser el problema, ¿no? Justo en ese Ese es un ejemplo, punto. voy a Ujú. retomar eso porque me encanta ese ejemplo. Es como si Ujú. vieras esa lucecita prendiendo y dices, ah, pues voy a desconectar el tablero, ¿no? Voy a ponerle masking para que no se vea la No se vea, lucecita. ¿no? Justo. Exacto, exacto. Eso es lo que generalmente hacemos las personas, ya sea con evitación, con huir de situaciones que no nos agradan, con consumo de sustancias psicoactivas, con a veces incluso ciertas conductas como el cutting pueden ser una estrategia de regulación emocional que nos ayudan a no contactar tanto con esos pensamientos y sensaciones desagradables, pues mejor que mi atención se centre en el olor físico, que aparte me va a liberar un poco de hormonas que me harán sentir un poco de bienestar, ¿no? Claro, no son estrategias de regulación emocional que recomendaría por obvias razones, pero son altamente efectivas en el sentido de que estrictamente hablando funcionan para desviar la atención de eso. Entonces, sí, creo que esa es como la idea con este tablero como de las lucecitas en el coche. La idea no es tapar el tablero o desconectarlo o evitar verlo. La idea es que si tú notas que algo se está encendiendo, lo tienes que llevar a revisión. Entonces yo empezaría por ahí, por entender qué de mi vida tal vez no me está gustando del todo actualmente, que tal vez necesito un cambio, a qué tal vez tendrá que ponerle más atención. Los problemas conductuales, como funcionalmente hablando, los podemos catalogar en dos, como excesos conductuales o déficits conductuales, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, analizando como un pequeño ejercicio de retrospección. ¿Qué de mi vida no me gusta? ¿Con qué no estoy del todo satisfecho? Probablemente la respuesta suele estar por ahí. Indagando y escarbando un poco, solemos más fácilmente encontrar qué da origen a la ansiedad en primer lugar. Y una vez que ya tenemos eso, como más o menos claro, que bueno, a veces uno puede ser capaz de identificarlo por su cuenta, a veces necesitas ir con un profesional de la salud que te guíe y te oriente al identificar qué no está funcionando del todo en tu vida y enfocar como tu actuar, tus conductas en pro de esto que quieres cambiar, de esto que quieres lograr, ¿no? Como con tu vida. Eso por una parte.
Y por otra parte, pues hay como ciertas estrategias también como para disminuir un poquito esta activación fisiológica. No para, o sea, no para desaparecerla, ni mucho menos para evitar que vuelva a pasar, más bien para en el momento, pues como disminuir un poquito esa activación. Aquí, como bien hablábamos cuando estábamos platicando sobre la idea de hacer este live, hablábamos que puede haber estrategias que pueden ser muy útiles en ciertos contextos, pero contraproducentes en otros contextos. Hay estrategias que incluso podrían como fortalecer estas conductas de evitación, ¿no? O de escape. Entonces, por eso como ejemplo, a mí no me gusta tanto esa idea de los libros de autoayuda porque suelen dar recetas genéricas sin evaluar la individualidad de cada quien. Pero teniendo eso en cuenta y teniendo como precaución al tipo de cosas que voy a decir a continuación, yo empezaría tal vez como por dos estrategias como súper básicas que pueden ayudar muchísimo ante momentos así como de mucha activación fisiológica derivada de la ansiedad. Una, respiración diafragmática, o sea, hacer respiraciones profundas, lentas, controladas, utilizando el estómago. No, no el pecho, no los hombros, no la clavícula. Lo que se tiene que mover es el estómago. Entonces, Un tip ahí es que se pongan la mano, ¿no? Que se pongan la manita sí, así como exacto. en la altura del estómago. Ujú, Y esta respiración que hacemos cuando notamos que se infla, ¿no? O que sube, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Hay hay distintas variaciones. Ah, 4 puede ser como la más genérica, ¿no? O sea, durante 4 segundos inhalo, durante 4 segundos sostengo, durante 4 segundos exhalo. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Esto, ojalá tuviéramos más tiempo para explicar el trasfondo, pero funciona, créanme, de que funciona, funciona. Estamos desactivando el sistema nervioso simpático a través del nervio vago, cuya principal terminación está atrásito del diafragma, curiosamente. Entonces, eso a lo mejor resume un proceso mucho más complejo, pero esa es la idea. Y una segunda técnica que a mí me gusta mucho es, bueno, se le conoce en inglés como grounding. La verdad, no sé si tengo una traducción en español. Supongo que Sí, será como es tocar tierra. bueno, yo lo he escuchado, bueno, pues es que sería como aterrizaje, de alguna forma es como tocar tierra, Ándale. ¿no? Ujú. Tocar tierra, aterrizaje, etcétera. Es, en pocas palabras, bueno, tiene doble función. Una, evita la rumia al desviar tu atención de tus pensamientos hacia contactar con el momento presente. Y por otra parte, también ayuda a desactivar un poquito, pues, esta justo activación del sistema límbico, que es, entre otras cosas, el encargado de las emociones y de su respectiva regulación. Entonces, para como a grandes rasgos, yo me lo aprendí como 5 4 3 2 1, ¿no? Entonces, consiste en el momento, en el contexto, en el entorno en el que estés, primero empezar por identificar 5 cosas que puedas observar, ¿no? Que tengas a la mano. 5 cosas que puedas observar. Después, 4 cosas que puedas tocar, de preferencia con texturas, que sea como notorio, ¿no? Que puedas agarrar algo con una textura, 4 cosas. Después, 3 cosas que puedas escuchar, ¿no? Tratando de prestar atención a cosas que están lejanas. El cerebro está diseñado para ignorar esos estímulos que en el momento no son tan necesarios. Entonces, podemos como conscientemente redirigir nuestra atención a esos estímulos que el cerebro ya está ignorando y podemos escuchar cosas a lo lejos. Siempre hay sonidos, siempre. No importa dónde vivas, siempre hay sonidos. El viento, los árboles, pajaritos, motos, coches, qué sé yo, ¿no? Después, 2 cosas que puedas oler, ¿no? Tu olor, tu ropa, tu cabello, algo que huela en el lugar en el que estés, etcétera. Y por último, una cosa que puedas saborear. Trata de encontrar algo en la mano, de preferencia no tan sucio que puedas saborear. Si tienes algún dulce, está perfecto. Si no, pues puedes incluso, no sé, tu mano, a ver si sabes o a ver a qué sabe. Entonces, esta técnica del grounding, por eso decía 5 4 3 2 1, ayuda a esas 2 cosas. Evita un poco la rumia bueno, redirigiendo tu atención a contactar con el momento presente y ayuda desactivando un poquito esta pues, activación extra en el sistema límbico. Yo pondría esas dos sobre la mesa. Sí, es buenísima estas dos que me cuentas, bueno, que cuentas, precisamente por eso, ¿no? Logran como este desvío de la atención, ¿no? Y el contacto con el momento presente, ¿no? Ujú, A veces se habla, como en términos generales, de respirar,
¿no? O sea, yo quiero mencionar esto también porque es como, respira, 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 pero es como respiramos también, ¿no? Porque a Sí, veces sí, eso puede como caer en una hiperventilación, ¿no? exacto. Y resulta contraproducente, Sí, ¿no? Es como, sí, sí, sí. ¿no? Eh, Tú te puedes Podrían casi experimentarlo. un ataque de pánico, ¿no? Por llegar a Claro, una hiperventilación, ¿no? Entonces, esa sí. respiración cuadrática, creo que es la cuadrática la que dijiste, ¿no? Es la Ujú, 4-4-4, ¿no? Ayuda ujú, mucho, ¿no? Y sí, también esta técnica de grounding, ¿no? Que es 5-4-3-2. Y hay otra sí, que me gusta a mí mucho, que es contar del 100 al 0, ¿no? En múltiplos de, puede ser de 6, de 7, ¿no? De 8, que también sí. tiene este efecto como de desviar la atención hacia otra, ¿no? Sí, sí, ese es buenísimo. Yo ahora que mencionas estrategias de distracción del pensamiento, una también que me encanta y quisiera poner también sobre la mesa, yo le digo basta mental. O sea, como jugar basta contigo mismo, como de con cada letra del alfabeto, di el nombre de un artista, el nombre de un país, el nombre de un algo, ¿no? Pero que sea un reto real, o sea, que de verdad te comprometas a llegar desde la A hasta la Z, o desde el 100 hasta el cero, o desde el 500 hasta el cero. Porque claro, al ser una tarea demandante de atención, nuestra atención va a estar ahí. Esa es una gran ventaja, que nuestra atención, bueno, ventaja y desventaja según como lo quieras ver, pero nuestra atención solo puede estar en una sola cosa a la vez. Entonces, usemos eso a nuestro favor. Justo, ¿no? Y bueno, creo que quedamos con mucha información, pero todavía hay muchas cosas que podríamos seguir diciendo, ¿no? Ahorita ya estuvimos una hora pues escuchando sobre la fisiología de la ansiedad, ¿no? Un poquito la función evolutiva, una definición de la ansiedad, algunos casos también, ¿no? Ujú, En contextos individuales, pareja, en familia, ¿no? Y también algunas posibles estrategias que pues queremos recalcar, ujú. no siempre funcionan por sí solas, ¿no? Esto Sí. que decías, Gerardo, ¿no? Como de estos libros de autoayuda o recetas fáciles, habrá Ujú, cosas que funcionan a algunas personas, habrá cosas que no, ¿no? ujú. Entonces Sí. también es un poquito encontrar lo que le funciona a cada quien. Y muchas veces para eso, pues también ayuda a acudir a psicoterapia, ¿no? Porque ahí Sí. podemos tener un proceso, pues no un protocolo así como generalizado, sino Ujú. realmente una atención individualizada y personalizada, ¿no? Exacto, sí, entender cuál es la historia de aprendizaje atrás de tu ansiedad para saber cómo modificarlo. No es nada más aprende a respirar y ya, ojalá fuera así de sencillo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo.